Se viene el Día del Niño y en Vía Confort hay descuentos de hasta el 20% con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco República. Y si compras en 12 cuotas, la primera es gratis. Podés llevarte para cantar y bailarte todo este parlante puntal por solo $133. Día del Niño en Vía Confort con hasta 20% de descuento. Vía Confort 2507-3883. Y ahora lo que anunciábamos, el debate picante del día a partir de, propuestas de Cabildo Abierto que pretenden, reinstalar o reinstaurar la ley de caducidad. Con lo cual, los delitos cometidos durante dictadura, delitos de lesa humanidad, volverían a ser imprescriptibles. Todo un tema y habrá que ver, más allá de la repercusión en la sociedad que esto tiene, cuál es la repercusión en el propio Parlamento. Algunas declaraciones ya están dadas. Mira. Mire, de mi parte no se trata de defender, nunca lo he hecho, nunca he defendido ni dictadores, ni torturadores, ni nada por el estilo, como muchas veces quieren endilgar para mezclar los tantos. No, acá no se trata de eso, acá se trata de defender el Estado de Derecho. Los que hoy están violando el Estado de Derecho son ciertos magistrados que están actuando con prevaricación y que están realmente utilizando el derecho en forma antojadiza. Y uno de los temas que viene arriba de la mesa ahora es aquello de la ley de caducidad. El cuerpo electoral 2 veces y con 20 años de diferencia entre cada vez ratificó esa ley. Y un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría muy exigua, creo que fueron 1 o 2 votos, se derogó la ley de caducidad. Entonces, mi planteo hoy es, ¿no será tiempo de reinstalar la ley de caducidad? ¿No será tiempo de derogar esa ley que derogó la ley de caducidad? Me preocupa y alarma, es increíble. Realmente me preocupa. La defensa de la impunidad. La defensa de la impunidad, sin duda. La defensa de los privilegios de impunidad. Evidenciando o ignorancia del derecho o atropello del derecho, porque en realidad la ley de caducidad es inconstitucional, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y eso no lo levanta nadie. Pero es legítimo y es natural que en la iniciativa de partidos o sectores esto pueda existir. Esta fue la ley cuya sanción motivó aquel comentario de Fernández Huidobro. El Frente Amplio se está pasando 2 plebiscitos por las partes. Vamos a entender, eso no quita que se siga investigando, de que se siga tratando de saber dónde están los desaparecidos. Nosotros somos los primeros en apoyar que se siga buscando y se trate de encontrar. Por supuesto que sí, pero seguir encarcelando gente con dudosos testimonios, con dudosas pruebas y muchas veces comprobadamente falsas, yo creo que eso le hace mal al Estado de Derecho y no es propio de un país como el Uruguay. El senador Manini habló conmigo este tema, me lo planteó. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. No hay una decisión, no hay un análisis del gobierno todo respecto a este punto. Bien, vamos a ir en instantes con nuestro invitado y los panelistas a hacer el análisis político de toda esta situación. Pero tenemos en este momento, vía Zoom, a Martín Rizo, constitucionalista, con quien me gustaría empezar preguntas breves, pero que de alguna manera nos pongan en línea con porque se dice todo el tiempo, ¿no?, que una ley es inconstitucional, o si no, artículos dentro de una ley, como pasa con la ley interpretativa. Finalmente, uno no sabe qué es lo constitucional, qué no. Lo único cierto que aparece por allí también es la resolución de la Corte Interamericana del 2011, ¿no?, y que de alguna manera eso marca una aplicabilidad determinada. ¿Puede haber 2 bibliotecas en esos temas también? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? 2 o 3 bibliotecas hay prácticamente en todo. 2 o 3. Ahora, o 4 o 5, hay para todos los gustos. No, el tema es que cuando hay controversias jurídicas, las controversias jurídicas las que las resuelven son los jueces. Cuando aparece una sentencia y una sentencia queda firme, lo que habitualmente se dice pasa en autoridad de cosa juzgada, la discusión se termina.
Cada uno puede seguir pensando lo que pensaba antes, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la realidad, todos tenemos la obligación de cumplir con esa sentencia. Y acá la clave de todo esto es, bueno, la sentencia de febrero de 2011 de la Corte Interamericana. Sí. Esa sentencia para Uruguay terminó con esta cuestión y dispuso la obligación del Estado uruguayo de investigar y eventualmente sancionar, si es que hay pruebas en cuanto a quiénes fueron los responsables, eventualmente sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos comprendidos históricamente dentro de la ley de caducidad. Esa es la obligación que tiene el Estado uruguayo. ¿Qué pasa si... Son resoluciones que, de alguna manera, que obligan o son indicativas o obligan 100%? Las sentencias son obligatorias en todo el mundo occidental desde hace siglos. Si alguien sostiene que las sentencias no son obligatorias, se nos cae todo el Estado de Derecho. Es una de las bases centrales. Las sentencias son obligatorias, o sea que Uruguay tiene que cumplir. Si Uruguay aprobara nuevamente la ley de caducidad u otra ley de amnistía, Uruguay entraría directamente en conflicto con la Corte Interamericana, desafiando una sentencia y los pondría como incumplidores. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir una sentencia de la Corte Interamericana? Bueno, las consecuencias no son jurídicas, pero son básicamente internacionales y políticas. Uruguay quedaría muy, pero muy mal parado desde el punto de vista internacional. Uruguay entraría en la lista de estados que expresamente, por decisión política, incumple la sentencia de la Corte Interamericana. Y bueno, estaríamos muy mal acompañados en esa lista. ¿Quién está en esa lista, por ejemplo? Bueno, históricamente estuvo Perú en la época de Fujimori, Venezuela en la época de Chávez. Después Chávez tuvo tantas sentencias en contra que directamente el gobierno venezolano salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Después, fuera de la jurisdicción, está también Trinidad Tobago y algún otro país del Caribe, alguna otra isla del Caribe. Pero en definitiva es una cosa gravísima que Uruguay, que apuesta a dar certeza jurídica, entre en una lista de incumplidores con las sentencias internacionales. Es mucho más grave que cualquier consecuencia jurídica. Usted mencionaba recién que sería lo mismo si en vez de una ley que derogue la ley interpretativa, se votara una nueva ley de amnistía, por ejemplo, como en la que no quisieron entrar en realidad los militares en el 85. Es decir, toda ley, todo pronunciamiento legislativo que implique que Uruguay no va a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana es exactamente lo mismo. Uruguay no puede hacer eso, el gobierno uruguayo no puede hacer eso, pues, porque sería incumplir o desafiar directamente la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Es de recibo cuando se plantea que hubo dos pronunciamientos populares en distintos momentos en dirección opuesta? Sí, sin lugar a dudas. A ver, los pronunciamientos populares, como toda decisión democrática mayoritaria, pueden ser controlados judicialmente. En los hechos, la Suprema Corte de Justicia, que también ha declarado la inconstitucionalidad de estos 3 artículos de la ley de caducidad, ha declarado la inconstitucionalidad después de los pronunciamientos populares. O sea que el hecho de que haya un pronunciamiento popular no quiere decir que ese pronunciamiento popular sea ajustado a derecho. Si mañana el cuerpo electoral uruguayo restablece la esclavitud, ese pronunciamiento va a ser claramente contrario a derecho y no va a prosperar, va a ser declarado nulo y no va a poder funcionar. O sea que, como todo órgano estatal, el cuerpo electoral también puede ser controlado, eso no cabe duda. Bien, pero ¿se trata de declaraciones de constitucionalidad en el caso a caso o de una ley toda? Bueno, lo que pasa es que acá en el caso de la Corte Interamericana es un caso bastante especial. Muchas veces la gente se confunde porque se habla del caso Gelman. Macarena Gelman y su abuelo presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana, pero la que presenta la demanda, ellos no podían presentar una demanda, la que presenta la demanda ante la Corte es la Comisión. Y la Comisión presentó la demanda por el caso Gelman y por todos los casos comprendidos en la ley de caducidad. O sea que es una sentencia que no tiene efectos generales, pero el caso concreto es inmenso. Siendo genérica. Bien. Sí, bueno, es como siempre que hay muchos demandantes en muchos casos. Yo hace unos años tuve un juicio que patrocinaba a unos funcionarios públicos que eran 4.000. Y bueno, sí, la sentencia se aplicó a 4.000 funcionarios públicos, pero no era que fuera general, era que eran 4.000 los que estaban comprendidos en el mismo caso, en el mismo contexto, bien. Bien. La última, Rizo, usted no es penalista, es constitucionalista, pero hombre de derecho al fin. ¿Y cómo analiza usted lo que los expertos entienden son las dos posibles consecuencias
cuando los países o los estados atraviesan situaciones traumáticas, como fueron las dictaduras en América Latina, por ejemplo, o las guerras en Europa. Esas dos posibles situaciones, o impunidad o venganza. Estamos como que viviendo eso en este momento, ¿no? La mirada de quien pretende derogar una ley porque entiende y visualiza venganza y la sensación de impunidad que crece del otro lado. Entonces, ¿cómo ha sido la aplicación de la justicia transicional en nuestro país si se puede hablar de eso? Es decir, ¿qué ha pasado después de la sentencia de la Corte Interamericana? Sí, ¿cómo se ha elaborado? ¿Cuánto hay de jurídico y cuánto hay de político en estos esfuerzos? No, es un tema jurídico. Lo que pasa es que hay una cosa increíble en Uruguay, y es que después de la ley, después de la sentencia de la Corte Interamericana, se aprobó la ley 18.831, mal llamada interpretativa. Lo que hizo esa ley fue derogar expresamente la ley de caducidad. La ley de caducidad es lo que importa hoy, está derogada. Esa ley fue declarada inconstitucional. Entonces, esa ley se transformó hoy en el obstáculo más importante que existe para las investigaciones. Cuando hay una investigación nueva, se pide la declaración de constitucionalidad, se paralizan los expedientes y se ha armado un berenjenal jurídico increíble. Y se ha perdido, muchos jueces han perdido de vista que acá lo que hay que hacer es cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. O sea, una ley que pretendía colaborar, apuntaba a esclarecer los hechos, terminó constituyéndose en un obstáculo y en el principal problema que tenemos hoy. Tanto que hoy están hablando de derogar esa ley, cuando esa ley en realidad no tiene ninguna incidencia en este tema, y acá el tema es que el asunto es que tenemos que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Bien, pero usted mismo decía que hay 2, 3 o hasta 4 bibliotecas. En las otras bibliotecas, ¿la clave puede no estar en la sentencia del 2011 de la Corte Interamericana? No, hay dos bibliotecas sobre el fondo del asunto, sobre si estamos de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana o si no estamos de acuerdo. Ahora, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana es irrelevante. La sentencia existe, la sentencia está firme y la tenemos que cumplir. A uno les gusta, la van a cumplir con gusto. A otros no les gusta y la cumplirán a disgusto. No, porque por allí Cabildo Abierto está introduciendo el concepto de la soberanía, ¿no? Desmarcándose un poco de lo que pueden llegar a ser las rectificaciones de tratados internacionales o convenciones. No, cuidado. Uruguay, cumpliendo con la Constitución, ratificó la Convención Americana y se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, como hemos hecho con la Corte Internacional de Justicia de La Haya y con una cantidad de tribunales arbitrales. La Convención Americana y el sometimiento a la jurisdicción de la Corte fue aprobado en 1985 por unanimidad de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores. Absolutamente todo el mundo estuvo de acuerdo en hacerlo. Es una decisión soberana de Uruguay que cuenta con la máxima legitimidad posible desde el punto de vista político. Rizo, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy claro. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Nelson Fernández, analista político, ¿cómo estás? Periodista y compañero de la casa. Buenas tardes. Bueno, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Creo que fue muy esclarecedora la opinión del constitucionalista Martín Rizo. Al menos del contexto jurídico en el que estamos, ¿no? Claro, porque en realidad pero que es muy complejo, porque en definitiva cuando uno escuchábamos lo que decía el senador Martín Ríos, líder de Cabildo Abierto, él cuestiona actuaciones de jueces. O sea, uno dice, si uno está desconforme con la actuación de jueces no tiene que votar una ley para eso. O sea, hay recursos de apelación. Entonces, acá se mezclan varias cosas, ¿no? Pero yo creo que tú, Victoria, decías algo que es importante de cómo termina un conflicto. Entonces, esto yo voy a tratar de hacerlo lo más apretado posible, pero es muy interesante la historia de lo que sucedió, porque las cosas no pasan. Sí, ¿dónde se gesta esto? Claro, porque Uruguay, cuando uno dice la dictadura, Uruguay no tuvo una dictadura, Uruguay tuvo varios episodios o épocas violentas, dictaduras, confrontaciones, y cada una terminó de una forma. Si uno dijera, no quiero decir que todas fueron así, pero si uno dijera cómo fue la lógica de lo que sucedió en cada uno de esos hechos, terminaba con un acuerdo, con un pacto y con una amnistía para todos. O sea, era como, acá esto se acaba, porque en el fondo había un acuerdo entre las partes intervinientes. Más allá de que fuera un pacto entre iguales o que uno terminara vencido y el otro vencedor. Más allá de que se pudiera sin vencido ni vencedores, que en los hechos siempre los hay. Entonces era como una cuestión de eso, es la historia, hay libros, hay un libro muy famoso incluso de Piedel Devoto sobre la historia de la amnistía en Uruguay. El tema es que una cosa es lo que hace un país y después lo otro son las normas internacionales. Pero aparte, en este caso, cuando termina la dictadura en Uruguay, primero estamos hablando de épocas que era violenta,
que era complicada y que no era que el pueblo estaba arrollando a los militares y se iban escondidos. Había una negociación que fue muy compleja, en la cual no participaron todos los partidos, porque el Partido Nacional no participó de lo que fue la salida final. Entonces, la salida final, que es lo que se recuerda como el Pacto del Club Naval, fue una negociación. Hoy mismo, además, ¿no? Sí. Bueno, esa negociación, hay que decirlo, porque creo, no habló del tema de ni amnistía para presos políticos, ni perdón para guerrilleros, ni amnistías para militares. El tema no se habló. Después siempre se decía, estuvo sobrevolando, estuvo subyacente, pero no fue parte de la negociación. Uno podía interpretar, los dirigentes blancos por no haber participado lo entendían bueno, de alguna forma están aceptando eso, pero no estuvo ni hablado, ni en el documento, ni nada. Quiere decir que todo eso quedaba abierto para la renovación de la democracia, que era con había condiciones, porque los militares pretendían integrar lo que era un Consejo de Seguridad Nacional, o sea, el gobierno tuvo que tomar medidas. En ese marco, claro, arranca la democracia y lo que hay concreto es presos, miles de presos. Y ahí se decide una amnistía. Esa discusión, hubo una discusión en todo el sistema político, incluso en la izquierda. ¿Qué tipo de amnistía debía ser? Si era una amnistía general e irrestricta, o sea, se abarcaba a los presos políticos, pero también abarcaba a aquellos que en su acción guerrillera habían cometido crímenes, violaciones a los derechos humanos. Pensé que porque también se pretendió extender a los militares también. En realidad no se hablaba, porque aparte los militares decían, o sea, ¿cómo terminaba el asunto? Unos estaban presos, habían sido presos, habían sido torturados, había otros asesinados, había otros en el exilio que se tenían querido. Pero los militares sentían que decían, una amnistía es un perdón, ¿cómo nos tienen que perdonar? No quisieron por eso, para no equipararse al mismo nivel de lo que entendían eran los verdaderos Los militares sentían que habían cumplido una misión y que había que agradecerles, o sea, y si nos fuéramos más para atrás, cuando el golpe de Estado contó con apoyo de una gran parte de la población. O sea, cuando se da el golpe de Estado no es un golpe de unos iluminados contra el resto, había mucha gente que estaba de acuerdo. Incluso muchos partidos políticos estaban de acuerdo con distintos tipos de golpe de Estado. O sea, la convicción democrática en esas épocas no era tanto como se puede ver ahora. Pero ahí ya nos iríamos a otra historia. El tema es que a la salida lo que están son los presos. Y había que liberar los presos. Y ahí se da una solución que es una amnistía para presos políticos y que se busca otra fórmula para los que habían cometido delitos de sangre, computando X años, o sea, que quedaran todos liberados y que a ninguno más se lo persiguiera. Pero con los militares no se decía nada. Bueno, empiezan a llegar las denuncias y las citaciones y el país entra en una situación compleja de vuelta porque había un riesgo de desacato. Wilson Ferrer Aldunate hablaba de que se había llegado a una situación en la cual había riesgo de perder la democracia y buscarle una solución política tampoco implicaba que eso asegurara estabilidad. O sea, no es que la democracia arrancó y estaba tan firme. Había una situación de riesgo y había una situación complicada. En ese marco se vota una ley que no decía amnistía, porque los militares tampoco decían no nos tienen por qué amnistiar, pero esa situación jurídica que empieza todo un enredo que sigue hasta ahora. ¿Qué era? Por exigencia del Partido Nacional, como el Frente Amplio no iba a votar, decía, bueno, hay que hacerle pagar el costo político al Frente de que esto es consecuencia de lo que pasó en el Club Naval. O sea, la ley dice, arranca como una cuestión de interpretación política, como consecuencia de la lógica de los hechos del pacto del Club Naval, se entiende que caducó la pretensión punitiva del Estado. De ahí viene la palabra caducidad. ¿Qué quería decir? Que no era una amnistía, que el Estado había perdido la pretensión de perseguir penalmente a los que habían cometido delitos. Eso se hizo. Los denunciantes recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia por entender de que eso era inconstitucional, o sea, que violaba la Constitución, y la Suprema Corte de la época dice, no viola la Constitución porque no es que impidiera justicia, es una amnistía. Le pusieron otro nombre, pero es una amnistía, y la declara constitucional. Se juntan firmas, se va a un referendo, y la población vota por dos papeletas. Una que decía voto por derogar la ley, otra decía voto por mantener la ley, y gana el para mantener la ley. Ahí pasa un periodo muy quieto, pues un golpe muy duro a los que hacían denuncias, pero después se empiezan a reactivar y empieza todo otra cuestión más compleja de decir, ahora, bueno, que queremos que se haga justicia. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Porque cuando se habla de la ley de caducidad, suponía que no iba a haber pretensión punitiva ante ninguna denuncia de ningún tipo de situación, o corría solo para
los funcionarios que se entendía estaban bajo el tema de la obediencia debida. De los mandos. ¿Qué pasaba con los generales? ¿Qué pasaba con los altos La redacción cargos? fue tan compleja. Yo recuerdo como periodista haber estado cubriendo todo eso. La negociación política fue tan compleja que el texto es un texto que deja endijas, ¿no? Cuando dice, a los funcionarios dice, cumpliendo órdenes de los mandos. Entonces uno decía, los mandos pueden ser. A los mandos sí se los puede perseguir, Claro, entonces. pero ¿qué mando? Porque siempre, entonces decía, podés terminar en un solo mando. Claro. ¿No? Era una situación confusa. En ese momento lo que se entendió, eso era el punto final. Había una forma rebuscada jurídica para dar un punto final al episodio, como pasaba en otros países. Por ejemplo, en Brasil siempre se ponía el ejemplo. En Brasil no hubo nada, ningún juzgamiento ni nada. Pero acá empezaron a buscar algunas cuestiones de endija. Y después van pasando otros hechos. Rizzo citaba, hay un plebiscito en el 2009. El segundo, claro. Claro, el primero fue un referendo y es el primer referendo de la historia. Nunca en Uruguay había habido un referendo contra una ley. La primera vez que en la historia. Con una movilización fabulosa, increíble, de gente para juntar las firmas y todo eso. Pero después pasa eso. Y después cuando el Frente Amplio es ya en el gobierno, empieza a haber una actitud distinta. ¿Por qué? Porque la ley también permitía algo, que decía que el Poder Ejecutivo era el que decía si estaba amparado o no. Exacto. Y eso era parte de las cosas que se habían dejado en la ley de caducidad. En la ley de caducidad se había dejado una cuestión que era, bueno, no castigar o sea, que dependía del gobierno de turno si iba a poder o no apelarse a la ley de caducidad o ampararse en ella. Porque Ferrer Aldunate, ¿qué es lo que hace? Le hace tratar de pagar el costo político al Frente Amplio diciéndole, esto es consecuencia de lo que pactaron en el Club Naval. Y al gobierno de la época, vos sos el que tiene que decidir si está amparado o no. Era una cuestión de una interpretación política en una ley que la ley evidentemente no era clara. Como no fue clara la otra, que también es incondicional, la ley que deroga la ley interpretativa. Claro, que Rizzo dice no es una interpretativa, porque no interpreta nada. Deroga la ley de caducidad, pero a su vez dice que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Sí, termina todo un enredo jurídico, pero en los hechos pasa algo que es lo que señala Rizzo, que es ese fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Que a Uruguay los pone a que tiene que investigar y tiene que castigar a los culpables. Pero ahí es donde además, dependiendo de a quién escuche uno, se puede volver a la berenjena, ¿no? ¿Y por qué? Porque según la sentencia de fallo de la Corte está clarísimo, hay que investigar. ¿Tá? Para todos los casos comprendidos en este periodo de tiempo, lo dice la sentencia, no hay mucho que pensar. Pero Marini pretende introducir el concepto de que él no está en contra de que se investigue, y mucho menos a torturadores o violadores de derechos humanos. Pero, y el pero que introduce, cuando habla de la venganza o de personas que terminan siendo presas sin prueba, entonces ahí la está complicando, porque entonces no cree en la justicia, no cree en esta justicia, no cree en el fiscal Díaz. ¿Cómo se termina de hilar todo esto? Ahí yo creo que hay un tema que es, digo, ¿qué es lo que activa, cierto? ¿Qué es lo que activa un malestar importante que hay en militares retirados? Y cuando uno dice militares retirados, hay que pensar que los militares retirados tienen hijos que son militares activos. O sea, en filas castrenses hay un malestar. ¿Por qué? Porque sienten que decir, acá están tratando de meter en cana al que quiere. ¿Y en qué se basan? En algunos fallos que son insólitos, ¿no? Hay uno que es el que motivó el libro sobre Gabazo que escribió un periodista de esta casa, Leonardo Habergón, que evidentemente metieron en cana a un tipo que no tenía nada que ver por el testimonio de un ex militante de Tupamaro que inventó toda una fantasía y el juez Entonces y todo. tiene razón en estar preocupado, No, yo lo que digo es, eso que pasan en un montón de fallos. Por eso la justicia, el sistema judicial, tiene instancias de recursos. O sea, el fallo de Amodio Pérez es insólito. Uno dice, ¿cómo un juez puede haber hecho eso? Y se apeló y quedó libre. Bueno, claro, pero en el medio se comió su gana. Y ahora le tenemos que pagar todos nosotros, los contribuyentes, la indemnización por una prisión que era absurda. El fallo es una cosa que uno lo mire y no puede creer que un magistrado lo firme. Pero pasan. Y pasan eso con otros casos que ni nos enteramos muchas veces, que van a apelaciones cuando y pasa con el que roba a los campeones también. Por eso te digo, de esos casos uno nunca se va a enterar. O sea, cuando uno dice la justicia, el sistema judicial, es eso. Bueno, hay magistrados, fiscales, y hay errores. Uno, adjudicar la intención, no sé. Yo digo, no decir, están actuando con venganza estos jueces. No sé, en algunos casos uno lo mira y dice, esto no lo puedo entender, aunque uno no sea jurista y abogado. Claro. Pero uno dice, esto escapa al sentido común. O sea, ¿cómo un juez puede firmar esto? Pero entonces creo que ahí hay una cuestión en la cual se basan diciendo, no, mirá, se fueron de la mano. Pero para eso se precisa una ley
Y no, es un tema muy complejo, porque es un tema heridas que no terminan de cicatrizar. Y disculpa, Victoria, pero fíjate esto, cualquier delito, la gente a veces no sabe, yo veo en algunas cuestiones que la gente reacciona y dice, tal caso, a ese le tienen que dar pena perpetua. Bueno, en Uruguay no existe, la sociedad tiene sus reglas y se acomoda a esas reglas. No es una cosa de ojo por ojo. No, porque, está claro. Entonces, los delitos, aún porque sean más graves, tienen un periodo por el cual no pueden ser perseguidos. Uno dice 20, más 2 tercios, no sé, 26 años. Un tipo hizo un triple crimen, pasa fuera de tema político, pasa todo ese periodo, después no se le puede juzgar, aunque se le encuentre, porque pasó, son parte de las reglas que hay. En este caso también influye el tema de cuándo prescriben, porque lo que dice Manini es, pasaron 50 años, como si la prescripción son 26. Pasa que ahí entran otras interpretaciones jurídicas que dicen, no se computa el periodo de la dictadura, no se computa el periodo de la ley de caducidad. Entonces podríamos ir hasta 2037 y seguir juzgando, y eso genera esas inquietudes que llevan a estos planteos. A ver, Pablo Casas, ¿entendés lo que plantea Manini? Sí, Manini lo que tiene, por lo que hemos visto, tiene un rechazo ante determinados fallos, ¿verdad? Esos fallos, al criterio de Manini, lo que es que como el tema de que se derogó la ley de protección punitiva del Estado y entonces los jueces se amparan en eso y fallan de determinada forma y nos están persiguiendo. Eso es lo que dice Manini. Quiere crear, presentar o elaborar un proyecto de ley en el cual diga, por lo que dice, ¿verdad? Vamos a perseguir a los que tengamos que perseguir, pero con determinado tipo de salvedades. ¿Y quién va a terminar decidiendo a quiénes se puede perseguir y quiénes no? Es que el proyecto todavía no lo tenemos. Ahí está el tema. Ese sería el mejor escenario que tú interpretás. Claro. Por acá. Estoy diciendo otra cosa. Manini lo que está diciendo es, dejemos todo como está, demos vuelta a la página y creo que alcanza con hacer un seguimiento desde cuando era comandante en jefe del ejército hasta ahora. No solamente de él, sino de sus principales postulantes dentro de Cabildo. En estas últimas horas, la propia diputada Capillera reconoce que el pedido de destitución del fiscal Díaz en realidad está respondiendo a esta preocupación por el procesamiento de militares. Entonces, me parece que el hilo conductor de todo esto es que incluso yo voy a más, creo que es la razón de ser del propio Cabildo Abierto, de la conformación de Cabildo Abierto, es, señores, dejemos todo como está. Hoy hablaba Nelson muy bien haciendo referencia respecto a cómo se resolvieron en la historia, incluso del Uruguay, estos asuntos, y algo que ha hecho Manini constantemente es hacer referencia a esta batalla del Sauce del 1870, diciendo ahí se dejó todo como estaba después de crímenes horrendos. Él apunta hacia eso, porque volver a la ley de caducidad, cuando él habla allí de la justicia que es antojadiza respecto a determinados dictámenes, es también volver a una justicia antojadiza. ¿De qué punto de vista? De que le vuelve a dar al Poder Ejecutivo las potestades de decirle a la justicia dónde investiga y dónde no investiga. Pepe. Dejo de lado lo jurídico, una mirada política. Me pareció una jugada muy arriesgada, meditada, pero arriesgada al fin, la de Manini con respecto al fiscal de corte Jorge Díaz. Si bien Luz, que estuvo sentado aquí, dijo que él hablaba por sí y ante sí, claramente había una estrategia detrás. Si esa jugada me pareció arriesgada porque era un senador de la República cuestionando a otro poder del Estado, en este caso al Ejecutivo, porque el fiscal depende de él, me parece aún mucho más arriesgada esta jugada cuestionando a la justicia por parte de un senador de la República. Bien. ¿Y qué opinión les merece las respuestas hasta el momento del sector político? Selvita. Me gustaría dar una opinión. Me gusta que en la última parte de tu intervención, Nelson, hablaste de Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en realidad estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de gente que fue violada, que torturada, en algunos casos asesinada, y en otros casos desaparecida, y hasta el día de hoy no saben sus familiares dónde están los restos. Estamos hablando de gente, no solamente de temas jurídicos, sino de dolores y de ausencias que hoy por hoy no tienen respuesta. Y está muy bien lo que dice la calle, cuando dice hay gente que está esperando respuesta. Y no se está refiriendo a la corporación militar, que durante todos estos años gozó de impunidad, porque muchos de los militares que han sido juzgados fueron juzgados en los últimos años, pero vivieron hasta ahora pagados por el Estado uruguayo, por nosotros, los uruguayos, con sueldos muy altos, como son los que tienen los generales, y sin embargo
nunca les pasó nada. Entonces, qué casualidad que cuando empiezan los juzgamientos de militares aparece un señor como Manini Ríos, recién ha llegado a la política, entre comillas, porque hizo política desde su función como comandante en jefe y lo demostró incluso con su último video, vestido con su ropa de militar, cuando ya había sido destituido y mandando un mensaje a sus, digamos, a sus seguidores. Entonces, señores, no nos confundamos. Estamos reivindicando cosas que son absolutamente irreivindicables, no solamente por lo que dijo Rizzo, que creo que fue incuestionable en su alegato de que sería el Estado de Derecho uruguayo, obviamente estaría yendo contra una ley de la Interamericana de Defensa de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, que en realidad no se justifica, es solamente una operación política de la peor categoría que se puede pensar en la democracia que estamos hoy disfrutando. Entonces yo creo que hay que alterarse con esto, hay que preocuparse con esto. No es lo mismo que, digamos, que tú dijiste, Pepe, muy bien, contra la Fiscalía y contra otras, es contra el Poder Judicial en primer lugar, pero si antes fue contra el Poder Ejecutivo y ahora va contra el Poder Judicial, mañana va a ir contra el Poder del Parlamento, del Legislativo también. Me pregunto hasta dónde va a marcar la agenda política el senador Manini Ríos. ¿Hasta dónde? Pablo. La va a marcar hasta donde le dieron los votos para que la marque. Porque no hay que olvidarse que esto no es Manini Ríos. Estos son 300.000 personas que acompañaron a Manini Ríos. Entonces esos 300.000 uruguayos van a marcar la agenda de la misma manera que la marcan otros 500.000 uruguayos de otra facción política. Pero esos 300.000, ¿vos pensás que lo acompañaron por esto? ¿Por la posibilidad de que mañana derogara una ley? Lo acompañaron por un montón de cosas y también porque estaban disolucionados con otros partidos políticos, porque aquí van y vienen para un lado y para el otro, ¿no? Eso es una realidad. Ahora bien, si nosotros nos desgarramos las vestiduras diciendo, Selva, en este momento que hay un partido político que quiere derogar la ley de caducidad, etcétera, etcétera, también deberíamos habernos rasgado las vestiduras cuando se hizo un plebiscito, un referéndum en el 89, y el pueblo dijo, sigue igual. Cuando se esperaron 20 años porque lo que se alegaba era que, bueno, era un momento difícil, que recién se había vuelto a la democracia, que ahora se estaba pensando de otra forma, etcétera, etcétera, y luego de 20 años el pueblo dijo, todos, ¿no? Esto queda así, sigue igual. Y que después, a las 23:54, con 2 votos o 3 votos de más en el Parlamento, se vota la ley interpretativa que deroga la ley de caducidad. Que está bien votada. Que está bien. Que está bien votada porque responde. Te pregunto, tú que sos abogado, entonces, ¿tú estás a favor de legislar corporativamente? Yo estoy a favor. ¿Tú estás a favor de que se legisle a favor de ciertas corporaciones? Habían planteado que estaban votando por una cuestión de yo estoy a favor de la corporación militar. Yo estoy a favor de respetar lo que las mayorías... No estoy de acuerdo con lo que dijo Huidobro. Lo que las mayorías deciden. Y a veces me gusta el más y a veces me gusta el menos. Pero si hay 2 plebiscitos y las mayorías, que a veces me gustan más y me gustan menos, deciden, bueno, señores. Claro, pero ahí tenés herramientas de democracia directa que no obradan la institución, las que se utilizaron. A favor o en contra, eso lo dejamos a gusto del consumidor. Lo que se está hablando acá es de que esto nunca estuvo dentro de los planes de lo que fue la conformación de la coalición multicolor y que éticamente, desde el punto de vista político, es un golpe bajo al presidente de la República que lo coloca en una posición muy incómoda, diciéndole, pero mirá que de esto no hablamos, ¿te acordás que nos juntábamos y nunca me dijiste esto? Pepe, y yo no creo que el presidente de la República le dé camino a esta propuesta. Pero lo coloca en yo una lo entiendo, pero también entiendo que un partido político con 300.000 votos tiene todo el derecho del mundo a proponer lo que quiera. Nelson. Sí. No, hay un tema que es muy importante, porque yo hice mención a lo que fue la historia de cómo se resolvieron los conflictos, lo cual no quiere decir que sea la mejor solución. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando uno habla de impunidad, ¿no? El tema es, determinadas acciones, ¿no? ¿Tienen que tener un castigo o tienen que ser perdonadas inmediatamente? Si cuando pasa una situación de esta, porque uno cuando habla de la dictadura no solo es cómo afectó a los muertos, desaparecidos, torturados, afectó a 3 millones de personas, o sea, durante una década, ¿no? Es decir, es un encierro. O sea, ese tipo de cosas deben quedar como si nada, como que decir, bueno, en el fondo no pasó nada y esto se puede volver a repetir, porque en el fondo es parte de los mensajes. Cuando uno dice impunidad de determinados delitos, de cualquier cosa, lo que busca es que haya un castigo para que a cada persona se le active algo de que si comete eso va a ser castigado. Ahora,
Lo otro es en el momento en que se dio, cuando se votan esas cosas. Porque uno lo ve ahora y cualquiera va a decir, no, delito de eso siempre tienen que ser. Pero a ver, ¿y si hoy hubiera un nuevo plebiscito o referéndum? Bueno, pero yo lo que te quería decir, Victoria, es que las cosas tienen un momento en que se dan. En el momento en que se da, yo recuerdo, nunca vi tanta gente llorando en lugares el día del referendo. Yo era la responsable de la campaña política del voto verde, así que me lo acuerdo muy bien. Bueno, yo recuerdo, era desgarrador. Llorando. Era desgarrador. Entonces, vos mirabas y vos decías, había un sentimiento que es injusto decir que era un sentimiento de venganza. Había un sentimiento de justicia, había un sentimiento de mucha gente que decía, quiero saber qué pasó. Sí, exacto. Eso, y era un golpe. Y la sociedad lo resolvió. Esa mayoría amplia que votó, ¿quería decir que justificaba la tortura? No. Esa mayoría quería decir que quería afianzar la democracia en ese momento. Porque si uno lo juzga ahora, parece como la gente quería... ¿Tú te acuerdas de la campaña del miedo del voto amarillo? Porque fue una campaña de miedo. No, está bien, pero yo lo que te digo es que la gente... En aquel contexto, quien votó por mantenerla, la ley de caducidad, entiendo que no es que necesariamente esté diciendo que le parece fantástico todos los horrores que se cometieron. No, es que era muy complicado. Había una cuestión pacificadora en el imaginario de que si no hablamos más de esto, no pasó, no nos duele. Falta de empatía enorme, ¿no? Está clarísimo. Pero bueno, se entiende esa Había situaciones en otros países que eran muy complicadas. Si hoy volvés a hacer la misma pregunta. ¿Y para qué lo vas a hacer? Te va a votar Manini que sí. ¿Y quién más? Un plebiscito para reinstalar. El tema es primero que ya se sabría que el efecto jurídico... Ya tenemos pero es solo para tomar la temperatura. Es una pregunta de juego que estoy planteando. Lo primero que hay que decir es que... Para entender a ver si las sensibilidades efectivamente nos han cambiado con el tiempo y en los contextos. Victoria, este es un tema que me parece muy importante que se esté tratando acá, y creo que son temas muy importantes, lo que no quiere decir que sean los temas que le preocupan a la gente. Este es un tema que preocupa a una minoría de la población. Pero entonces Mujica tiene razón. No. Cuando dice que Manini es un tiro, que está desviando a la gente con los intereses. No, te digo, los temas que preocupan a la gente hoy, porque después, por eso, cada cosa pasa en su escenario. Hoy pasa por la economía, la salud, la seguridad, son los principales temas que preocupan. Este es un tema que preocupa a una parte más chica de la población, de un lado y del otro. Que preocupa a los militares. ¿Qué? Que preocupa a los militares, bueno, y a los militares porque los están sentenciando y están llevándolos presos. Claro, fueron los militares que pueden jugar ahora tienen 80 años. Mal. Fueron dos. Si encuentran alguno vivo todavía, hay que aplaudir, por favor. No, digo, ahora hay algunos hay, sí, hay que ser realistas. Fueron dos, hay varios que van a ser procesados próximamente. O sea, eso va generando más ruido. Yo lo que digo son temas que alteran sensibilidades más chicas de la opinión pública. Pero entonces, por eso te alineás con Mujica, que hoy decía... No, yo digo, si hubiera Manini es como el Tero, que quiere que se hable de esto para que no se hable del desempleo, la inflación... No, yo creo, mirá, yo te voy a decir, yo creo que Manini y Ríos, yo lo escuchaba a veces, no creo que fue un partido armado para esto, porque si no sería una gran frustración, porque si era un partido armado para ver de cómo encontrar un paraguas jurídico para evitar juicio, estaba medio condenado al fracaso. ¿Fue muy lejos, Verónica, en esa interpretación? ¿Cómo? A ver, Nelson... Si fue muy lejos, ¿te parece, Verónica? No, yo digo... Miramos, yo no quiero decir con esto que toda la gente que adhiere a Cabildo Abierto esté en consonancia con esto. Hay muchos que, como tú decís, capaz que les interesó otra propuesta o se acabó el recreo más que esto. Pero el hilo conductor y la gran lucha de Manini desde que deja el Comando General de Ejército hasta ahora ha sido esa. Ha sido el tema en el que más... Yo creo que tienen otros temas que si uno los afina, confunden más porque con quienes puede tener sintonía. Todo ese tema contra los centros de poder del mundo, extranjerización de la tierra, forestación... Pero no lo vemos a Manini tan preocupado con eso, y la primera reunión que tiene fuerte con el presidente, el primer trancazo que le está poniendo, tiene que ver con el procesamiento de militares. No, digo, es uno. Yo creo que el Cabildo Abierto tiene como partido... que es más que partido, hoy podría decir uno es un movimiento con un caudillo, habrá que ver si se convierte en partido como tal, más allá de que lo desde el punto de vista legal, pero surge con una combinación de intereses en el cual una parte, uno podría decir, yo qué sé, la mitad de Cabildo viene de lo que familia militar, la otra parte de otro público que sintonizaba con mano fuerte, defensa del interés nacional, hay un nacionalismo muy peculiar ahí, pero digo... Artiguistas, ¿no? Se llama. Sí, lo que pasa es que artiguista es tan amplio que decís... Somos todos. Es lo que le gusta plantearlo así, artiguista. El movimiento de liberación nacional Tupamaros
acaba de publicar un libro que era clandestino desde los años 60 y lo acaba de publicar en su sitio web, que es El artiguismo y el MLN. O sea, Claro. el artiguismo es difícil de decir, define esto como tal. Pero es una movida, lo que decía Pepe, es una movida regada, pero también le habla a un sector del votante. O sea, Manini Ríos tiene que responder a un sector de su caudal electoral que lo votó para que defienda determinadas cosas. Y esta es una, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Creo que está visto. Del punto de vista jurídico, la respuesta de Rizzo no es que sea el hombre que manda todo, ¿no? Pero está claro. Y del punto de vista político, la calle Pou con una cuestión de respeto diciendo el presidente es un socio, vino a plantear esto, pero demostró lo que yo ayer lo había tratado de averiguar, que era la posición del Ejecutivo es no innovar en este tema, porque es un enredo que tampoco, aunque hubiera voluntad política, decir queremos poner un punto final, jurídicamente no se podría. Bien, aunque uno escucha al presidente de la calle y entiende o hace una lectura que coincide con lo que estás planteando, pero también uno escuchaba a Manini más temprano y parecía que tenía el visto bueno del presidente. Bueno, el presidente le dio que decir, lo escucho. Es como el tema de la fiscalía. Hable que lo escuche. Es como el tema de la fiscalía de corte. Hable que puede. Es como el tema de la fiscalía de corte que lo planteaban recién también. El fiscal de corte. La cuestión esa de destituirlo. A uno le puede gustar, a otro no le puede gustar. El fiscal de corte actual fue votado por la unanimidad de los partidos políticos, lo cual no quiere decir que después no cambien de opinión. Sí. Pero hay un entendido de que se precisan 3/5, una mayoría especial. No es una mayoría, el que está de gobierno lo pone como si fuera el presidente de la OCE o del INAC, ¿no? 17 voces. Van a acompañar el proyecto de su 19 en realidad, 19 en 31. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno dijera, el presidente y el gobierno, que hoy goza de un prestigio internacional por todo lo que combate la pandemia, se va a exponer públicamente, se va internacionalmente a que digan destituyó un fiscal de corte. Es impensable. Cabildo Abierto lo plantea. Bueno, creo que también es cierto lo que él dice. Cabildo Abierto tiene un caudal electoral, responde a su votante y dice, yo quiero que lo destituyan. Después la mayoría van a decidir. Uno dice, no va a pasar nada. La última, Nelson, antes de despedirnos, siempre se habla de esto de la perspectiva jurídica, la perspectiva política. ¿Y qué hay de la perspectiva humana? O ni siquiera podemos evocarla a la hora de debatir sobre estos temas. Bueno, ahí vamos a lo que decía el tema de derechos humanos. El tema es que también es cierto, o sea, acá el Uruguay vivió una época muy dura. Todavía creo que muchos no tienen noción de lo que se vivió, porque durante mucho tiempo fue como una especie de tabú, o sea, no pasó nada, no. Pero es cierto que fue dura no solo de un lado, ¿no? O sea, hubo violaciones de derechos humanos de los dos lados. Entonces, hay una parte de la sociedad que dice, se está viendo con una cuestión hemipléjica, y es cierto, porque se está viendo con una cuestión hemipléjica lo que pasó. No es cierto que todos los uruguayos que padecieron cárcel, tortura, exilio, pertenecían a la guerrilla tu mamá. Selva, para nada. Selva, está clarísimo. ¿Okay? Está clarísimo. Porque si no volvemos a la teoría de los dos demonios que levantó Sanguinetti. Selva, eso está clarísimo y yo por eso hoy distinguí. Por favor. La amnistía, la ley de amnistía distinguió entre presos políticos y guerrilleros presos. Sí. La propia ley lo distinguió. Y hoy yo escuchaba que transmitían en radio una entrevista que el general Liber Seregni, acá en Tele2, donde decía, no hubo una autocrítica de la propia izquierda sobre lo que fue la acción armada. Y uno, cuando piensa la creación del Frente Amplio a fines del 70, que se concreta en el 71, nace como una respuesta a lo que veía como un avance de autoritarismo, pero también nace como una respuesta a los jóvenes que se iban a la vía armada para darle una herramienta política, es decir, la herramienta político-electoral sirve. O sea, ¿cuál es el razonamiento que se hace de aquella época? Y todavía está muy marcado por lo que piensa cada uno y no se le ve en su gran dimensión. En realidad, ninguno de los involucrados, y cuando digo involucrados no hablo de los dos demonios, hablo de los que optaron por un camino de guerrilla y los que optaron después por un camino de terrorismo de Estado, ninguno hizo una autocrítica, ninguno dijo yo estuve mal. Todos están convencidos de que hicieron lo que debían hacer. Unos dicen esto fue lo que debemos hacer y otros dijeron esto y nos tienen que agradecer por eso. Bien. Y eso es un problema. ¿Cómo se resuelve? Eso es lo más difícil, no hay ley para resolver eso. Nelson Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Pausa y ya venimos.